Vamos a realizar la aplicación del teorema de Norton para poder contrastarlo al teorema de Thevenin realizado en el video anterior, con aplicación del mismo circuito y hallando la corriente, en este caso I, que era lo que nos pedía, ¿no? Entonces bien, hay que entender un poco en qué consiste como tal el teorema de Norton, y el teorema de Norton lo que nos dice es que si tenemos un circuito hay que separarlo en los terminales de búsqueda en dos redes, una red en este caso A y una red B. ¿Qué ocurre? Que la red A, igual que en el teorema de Thevenin, es generalmente o se dice que es una red compleja, mientras que la red B es la red que contiene la RL o resistencia de carga, como la conocen algunos textos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hay que saber? Que esta red compleja o red A la vamos a llevar a una red mucho más sencilla que consta de qué? De una fuente de corriente en paralelo a una resistencia. Esta resistencia recibe el nombre de resistencia de Norton y esta fuente de corriente le vamos a dar el nombre de corriente de Norton. Y ahora aquí entra un detalle interesante, y es que la corriente de Norton se la conoce también como corriente de cortocircuito. ¿Por qué corriente de cortocircuito? Porque en estos terminales de aquí, los terminales A y B, que es donde vamos a hacer el análisis, nosotros vamos a hacer la colocación de un puente eléctrico. Debemos recordar que el puente eléctrico, entre comillas, para el análisis vamos a decir que tiene, o bueno, para la explicación, una resistencia de 0 ohmios. Para la explicación, ¿no? Importante, no aplica en la vida real. Entonces, ¿qué va a pasar en cambio con la resistencia de Thevenin del video anterior? Que esa resistencia de Thevenin resulta que es igual a la resistencia de Norton. Si he dicho que es igual, vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Cuál era ese procedimiento? Que las fuentes de tensión las analizábamos o las llevábamos a un cortocircuito, que las fuentes de corriente como tal las llevábamos a un circuito abierto. Importante. Entonces bien, vamos a analizar el ejercicio. Entonces acá ya he separado las redes. Si ustedes se dan cuenta, he dejado aquí los terminales abiertos y voy a colocar el conductor, ¿no? Haciendo el cortocircuito. Entonces voy a hacer uso de, puede ser de pronto de un análisis nodal básico en este nodo de aquí, ¿no? Vamos a decir que tiene una tensión B, y yo qué puedo decir aquí también, que puedo omitir el análisis de esta resistencia de 4 ohmios. ¿Por qué? Porque nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí, imaginemos una resistencia de 4 ohmios y vamos a tener acá una resistencia, por darle el valor que indiqué anteriormente, de 0 ohmios. Entonces, ¿qué ocurre siempre con la corriente? Como concepto básico, nosotros sabemos que la corriente va a tender a irse por quien ofrezca menor resistencia. En este caso, entre una resistencia de 4 y una resistencia de 0, es obvio que la corriente va a circular por la resistencia de 0. Si no circula ninguna corriente en la resistencia de 4, no hay caída de potencial, y si no hay caída de potencial, no hay voltaje. Si no hay voltaje, no se la considera en el análisis. Este detalle hay que tenerlo en cuenta para este método de Norton, ¿no? Importante. Siempre fijarnos en cómo afecta el cortocircuito al sistema como tal, ¿no? A las resistencias adyacentes, dicho de alguna manera. Entonces, bien, si aplicamos ese análisis nodal, vamos a colocarlo aquí. Vamos a decir que entra 2 amperios y sale B sobre, en este caso, 6, más B menos 12 sobre 6. Si multiplicamos toda la expresión por 6, vamos a obtener 12 igual a B más B menos 12. Esto menos 12 pasa al otro lado, sería 24. Esto sería 2B
igual a 24, entonces B sería igual a 12. Entonces 12 voltios. Y lo que a mí en realidad me interesa es la corriente. Si lo que me interesa es la corriente, yo puedo decir por ley de Ohm que la corriente va a ser igual a los 12 voltios sobre la resistencia, que en este caso 6 ohmios, dándome como resultado 2 amperios. Y esta corriente que yo he calculado aquí no es más que nuestra corriente ISC o short circuit, ¿no? Como lo conocen algunos textos. Entonces ya tengo aquí una parte del equivalente. ¿Qué me faltaría? Hallar la resistencia de Norton, que es básicamente el mismo procedimiento que la resistencia de Thevenin, ¿no? La fuente aquí de tensión, como ustedes se pueden dar cuenta, la he cortocircuitado y la fuente de corriente la he hecho un circuito abierto. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que estas dos resistencias de aquí se suman, ¿no? Porque están en serie y van a tener un valor de 12 ohmios. ¿Y qué va a pasar también? Si nos damos cuenta, tenemos aquí un nodo y acá tenemos otro nodo que es bastante extenso y que por lo tanto estas dos resistencias comparten el mismo par de nodos. Si comparten el mismo par de nodos, quiere decir que las resistencias se encuentran en paralelo, es decir, que la resistencia de Norton va a ser igual al paralelo de la resistencia de 12 con la resistencia de 4. Si recordamos la fórmula del paralelo, para dos resistencias sería la multiplicación de ambas sobre la suma. Entonces esto sería 12 más 4. Finalmente nos resulta una resistencia de 3 ohmios. Entonces bien, ¿cómo nos queda ahora o cómo interpretamos esto de aquí? Colocamos una fuente de corriente y su resistencia en paralelo. El valor de la fuente de corriente es de 2 amperios y el valor de la fuente de la resistencia de Norton es de 3 ohmios. Y ya tenemos acá los terminales cortocircuitados, ¿no? Que estaban el terminal A y el terminal B. Ahora en vez de colocar el cortocircuito voy a colocar mi resistencia de carga, mi RL o mi red B, ¿no? Que en este caso, si nosotros recordamos, es de 1 ohmio. ¿Qué me quedaría? Determinar la corriente I que circula a través de este circuito, sería la de aquí, y tranquilamente podríamos usar un divisor de corriente. En este caso la corriente I va a ser igual a el valor de la fuente, que es de 2 amperios, y se va a multiplicar por ¿quién? Por la resistencia opuesta, en este caso la de 3 ohmios, sobre la suma de ambas resistencias, en este caso 3 ohmios más 1 ohmio, dándonos como resultado que la corriente I vale 1,5 amperios. Entonces bien, vamos a simular el ejercicio en Multisim. Entonces aquí ya, como ustedes pueden darse cuenta, yo ya tengo, vamos a darle run, el circuito armado, ¿no? Acá en la parte inferior podemos notar el circuito original, que precisamente tiene una corriente en su resistencia de 1 ohmio de 1,50 o 1,5 amperios. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos dibujado el cortocircuito y vemos que justamente a través de este cortocircuito circulan los 2 amperios. Vamos a colocar una punta de medición aquí en la resistencia de 4, que nosotros dijimos que iba a tener 0 amperios, porque no iba a circular ninguna corriente a través de ella. Entonces nos podemos dar cuenta que se cumplió, ¿no? Y si colocamos otra punta acá, bueno, aquí se me giró la punta, pero tiene la misma magnitud, ¿no? Igual de recordar que tiene el mismo sentido, ¿no? La flechita. Todavía no aprendo a manejar muy bien este programa de aquí. Para la resistencia que habíamos hecho un cortocircuito y acá un circuito abierto en una fuente de corriente. Y nos daba como resultado una de
resistencia de 3 ohmios. Entonces con eso podemos comprobar con esto que nuestro análisis fue correcto. Muchas gracias.